Hola amigos de Share Gesed, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. En esta ocasión les quiero relatar una extraordinaria historia que sucedió en 1942. La Torá nos relata acerca de un encuentro que hubo entre Jacob Avinu y el faraón. El faraón era el líder mundial y se encontró con Jacob Avinu, que era el líder espiritual mundial. En esa ocasión, después del encuentro, el faraón le pidió a Jacob Avinu que lo bendijera. Y Jacob cuenta, el Midrash Tanjumá, lo trae Rashi, que el Midrash Tanjumá cuenta de que en ese momento Jacob le dio una verajá, le dio una gran bendición, de que cuando el río Nilo, la marea del río Nilo bajara, entonces él dio esa verajá, esa bendición para que subiera la marea y así podrían tener agua en todo Egipto. Fue una gran bendición que duró por muchos años. Pero ese encuentro y esa bendición fue hace 3000 años. Hubo un encuentro similar, pero fue en 1942, entre el líder de la comunidad judía en Estados Unidos, el Rab Aaron Kotler de la Yeshiva de Lakewood, y un mafioso. Esto sucedió cuando en el centro prácticamente de lo que era ya la guerra mundial en el año 1942, hubo 24 judíos jóvenes que se habían escapado de un campo de concentración y llegaron hasta Roma. En ese momento Italia era fascista con Benito Mussolini, y los detuvieron a estos 24 judíos, jóvenes judíos, los mandaron a la cárcel y estaban a punto de entregarlos, de regresarlos a los nazis, y que prácticamente eso significaba una muerte segura. Cuando llegaron las noticias a Estados Unidos, se enteró el Rab Aaron Kotler, inmediatamente empezó a averiguar de qué manera podía rescatar a esos 24 jóvenes judíos que estaban detenidos en la cárcel en Roma, Italia. Se comunicó con un activista judío muy importante que tenía mucho contacto con el Rab Aaron Kotler, se llamaba Irving Bunim, y le preguntó al Rab Aaron Kotler de qué manera podían salvarlos a estos muchachos. Le contestó que era muy difícil, no había manera, pero quizás una sola manera era de salvar a estos muchachos, era tratar de contactar con alguno más importante de la mafia, de los jefes de la mafia, de los padrinos de la mafia. Quizás él, siendo que era mafia italiana, podía contactarse, podía rescatar de alguna manera a esos muchachos. Entonces, el Rab Aaron Kotler le pidió que hiciera una reunión. No fue fácil, fue muy difícil, hasta que tuvieron un encuentro, el Rab Aaron Kotler con el padrino de la mafia, que se llamaba Joe Bonanno, alias Joe Bananas. En ese momento, en ese encuentro, el Rab Aaron Kotler, que no hablaba inglés, solamente hablaba yiddish, entonces el activista Irving Bunim fue el traductor en esa ocasión, y le dijo al mafioso qué era lo que necesitaban. Le contó que había 24 muchachos que estaban detenidos, estaban a punto de ser devueltos otra vez a los campos de concentración. Inmediatamente era ya una muerte segura. Entonces le pidió si había alguna manera de poder rescatar a esos muchachos que estaban en Italia. Hablando con el mafioso, con el activista judío Irving Bunim, le preguntó quién es ese rabino que está al lado suyo. Entonces le dijo, es el líder padrino de los judíos. Entonces le dijo, se ve que es una persona muy sagrada por su cara, así como lo veo. Entonces le dijo que no se preocupara, que él se iba a encargar de traer de alguna manera a esos 24 muchachos. Entonces, así fue. En poco tiempo, no tardó ni 15 días, y esos 24 muchachos fueron rescatados por la mafia en Italia y los trajeron a Estados Unidos. Se volvieron a encontrar, y en esa ocasión otra vez el Rab Aaron Kotler con el mafioso Joe Bonanno, el Rab hablaba yiddish, entonces otra vez estaba Irving Bunim con ellos para traducir. Y por lo tanto le dijo, ¿cómo le puedo pagar? ¿De qué manera yo le puedo pagar esto que al final trajeron a estos muchachos y los salvaron en plena
holocausto, en plena guerra mundial. El mafioso Joe Bonanno le dijo, no quiero cobrarle nada, solamente le cobraría con una bendición suya. El Rab Aaron Kotler en ese momento pensó, qué verajá, qué bendición yo le puedo dar a este mafioso, que tenga éxito, que tenga verajá, que tenga selajá en todo lo que haga, que siga matando, qué verajá, qué bendición yo le puedo dar, pensó Rab Aaron Kotler, y al final le dijo en yiddish que tenga una larga vida y cuando muera que va a morir en su cama de la mejor manera. Eso cuando le tradujo Irving Bunin al mafioso, porque le dijo, con esto yo ya me doy por cobrado. Hay que entender que en esa época los mafiosos no vivían más de 60 años, todos morían en la calle, asesinados, o en la silla eléctrica, o en la horca que los atrapaba el gobierno. Generalmente no pasaban más de 60 años. Bueno, así fue, se dio por servido con esa bendición, se despidió, y pasó mucho tiempo, pasaron 26 años, desde 1942 hasta 1968. Y de repente un día se presentan en la yeshiva de Lakewood, en New Jersey, nuevamente una limusina, bajan dos jóvenes, dos personas de la limusina, vestidos elegantemente, y preguntan que quiere hablar con el rabino. Entonces van a buscar, sale Rav Shneur Kotler, el hijo de Rav Aaron Kotler, se entrevista con ellos y dice, ¿qué necesitan? No, nosotros necesitamos al rabino de barba larga, blanca. Le dijo, ese fue mi padre, pero mi padre ya había fallecido hace unos años. ¿Qué es lo que necesitan? Entonces estas personas le dijeron que nosotros somos hijos de Joe Bonanno. Se llamaba, uno era Salvatore Bonanno y el otro era Joe Junior Bonanno. Nosotros somos los hijos de Joe Bonanno, y él nos dijo que gracias a la bendición de su padre, él ha vivido muchos años y todavía vive, solamente que él se retiró del negocio y nos pidió que ahora que nosotros nos hicimos cargo del negocio, entonces que vengamos a pedirle una bendición a su padre. Lo siento, le dijo Rav Shneur Kotler, mi padre ha fallecido hace unos años y yo no tengo la grandeza ni la categoría de él para poder dar esa clase de bendición. Bueno, y así se retiraron estos mafiosos de la yeshiva de Lakewood, y resulta que Joe Bonanno vivió 97 años y falleció el día 11 de mayo del año 2002, a sus 97 años. Algo insólito. La prensa en todo el mundo salió como algo, lo reportaron como algo insólito, que un mafioso viva tantos años y que ni siquiera le pudieron acreditar ningún cargo, nunca lo pudieron condenar. Solamente una vez lo condenaron por $450 que tenía que pagar, fue en 1985. Es lo único por lo que lo pudieron condenar. Y falleció en su casa en Phoenix, Arizona, a los 97 años en su cama. Fue algo impresionante, y esto es para entender lo que es la verajá de un tzaddik. Tzaddik gozer, v'akadosh baruj hu mekayem. El tzaddik decreta y akadosh baruj hu, Dios, cumple. Esto es la verajá de un tzaddik, a dónde puede llegar, aún con un mafioso. Una historia impresionante, así como fue el encuentro entre el faraón, entre Paró y Jacob Avinu. Ese encuentro hace más de 3.000 años. Hubo otro encuentro también, como dijimos, entre el líder rabino de toda la comunidad judía, Rav Aaron Kotler, con un mafioso muy importante llamado Joe Bonanno, y ese encuentro fue un encuentro de Kiddush Hashem. Algo impresionante, lo que es la palabra del tzaddik, cómo se cumple. Tzaddik gozer, v'akadosh baruj hu mekayem. El tzaddik decreta y akadosh baruj hu cumple. Y siempre acordémonos de que hay que recordar siempre que aprender historia no es lo mismo que aprender de la historia. Amigos de Shana de Gesed, nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Les saluda Eli Zuli. Chag Sameach.